¿Cómo aliviar la gastritis? ¿Sufres dolor estomacal o síntomas como náuseas o reflujo? Es muy posible que padezcas gastritis. No te pierdas este vídeo porque vamos a descubrir cuáles son los remedios naturales más efectivos y las plantas medicinales que más pueden ayudarnos en este proceso. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. La gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago. Hay dos tipos, la gastritis aguda, cuando ocurre súbitamente y los síntomas se pasan en poquito tiempo, y la gastritis crónica, que aparece lentamente y se mantiene en el tiempo. Que se llame crónica no significa que sea ya para toda la vida, puesto que si cuidamos las comidas, ciertos hábitos y aplicamos algunos remedios caseros, podemos revertir esta inflamación. Respecto a las comidas que tenemos que hacer para curar la gastritis, así como las estrategias nutricionales que más nos van a ayudar, ya os hablé de esto en otro vídeo del canal, que podéis visualizarlo. Hoy nos vamos a centrar en aliviarla con remedios caseros y naturales. Las causas más comunes de las gastritis son la bacteria Helicobacter pylori. Esto debería diagnosticárnoslo un médico para poner el tratamiento correspondiente. Y por otro lado, una de las causas más comunes es el estrés. Si crees que este es el motivo por el que tienes gastritis, conviene contactar con un psicólogo para que te ayude a gestionar ese estrés emocional. La mala alimentación y los efectos secundarios de los fármacos tomados a largo plazo también pueden ser causas de esta gastritis. Deberíamos indagar junto con un profesional, un terapeuta, en las causas para frenar las consecuencias, que en este caso es la gastritis. Pero realmente, sea cual sea el motivo, podemos aliviar los síntomas con estos remedios caseros que vamos a contar en este vídeo. No te lo pierdas. Vamos a por ello. El primero es el jugo de col, especialmente indicado para la gastritis, y si además padecemos una úlcera nos va a ir de maravilla. El poder cicatrizante de la col se debe a su contenido en L-glutamina, sustancia que también podemos adquirir en suplementación. Con la suplementación va a ser más fuerte y más efectivo, pero si queremos un remedio casero, el jugo de col va a ser maravilloso. Otro de los principios activos que también actúan es la vitamina U. La vitamina U no es una vitamina en sí, es un derivado de un aminoácido, del aminoácido metionina, y esto es un compuesto azufrado. Esto significa que tiene azufre. Esto va a ser muy bueno para la piel y las mucosas, por eso va a ser tan bueno para regenerar la mucosa de nuestro estómago. Para elaborarlo vamos a necesitar una licuadora y un repollo. Sin más, no necesitamos más cosas. Vamos a licuar medio repollo y listo, ya lo tendremos preparado. Quitamos toda la parte de la fibra y nos quedamos solamente con el jugo. Si queremos, también podremos añadirle una zanahoria licuada. Esto le va a dar mejor sabor y por otro lado la vitamina A de la zanahoria también va a ayudar a desinflamar y regenerar la pared del estómago. La forma de tomarlo va a ser de 100 a 200 mililitros 2 a 3 veces al día, siempre con el estómago vacío. De esta manera nos va a hacer mucho más efecto. El segundo remedio del que vamos a hablar es una gelatina con agar-agar. El agar-agar es una parte de una alga, en concreto del alga roja. Es la parte gelatinosa. Esta gelatina, al entrar en contacto con las mucosas, es antiinflamatoria, demulcente y regeneradora. Demulcente significa que cuida y protege el revestimiento interno de nuestro sistema digestivo. También podría valernos en casos de úlceras o en caso de estreñimiento. Tiene una naturaleza fría y calma el calor del estómago. También tiene un elevado poder saciante, nos va a mantener bien saciados. Vamos con la preparación. Los ingredientes que necesitamos son medio kilo de fruta bien madura, especialmente de la temporada, como por ejemplo pueden ser las peras. Medio litro de zumo de manzana bio o de zumo de zanahoria. Es importante que nos aseguremos de que el zumo no tiene nada de azúcar. Y una cucharada sopera de agar-agar. La puedes comprar perfectamente en polvo o en copos en el herbolario. Es el típico alga que aparece en las ensaladas de los restaurantes chinos. Elaboración. Vamos a poner en un cazo el zumo de manzana.
Vamos a poner una cucharada de agar-agar y tras 5 minutos de cocción añadimos la fruta lavada, pelada y troceada. Dejamos cocer entre 3 y 4 minutos y vertemos la preparación en una fuente. Hay que dejar enfriar. Si la cantidad de agar-agar ha sido la adecuada, al enfriarse deberá solidificar y si no es así, deberíamos añadirle más algas y cocer 5 minutitos más. Tiene que quedarnos una auténtica gelatina. Tercer remedio, vamos con él. Para este vamos a utilizar la cúrcuma. La cúrcuma es un potente antiinflamatorio a todos los niveles, tanto para una articulación como para el estómago. Podemos hacer una bebida muy sencilla en la cual vamos a añadir medio vaso de agua y medio vaso de una bebida vegetal, por ejemplo de avena o de arroz. La avena es que también es especialmente interesante para la mucosa del estómago. Vamos a ponerlo a cocer con un poquito de cáscara de limón y un trocito de jengibre. Cuando haya cocido lo colamos y le añadimos la cúrcuma en polvo. También una pizca de pimienta negra molida y una cucharadita de aceite de coco. Es importante que sea virgen extra de primera presión. El aceite de coco también es antiinflamatorio. Y ya tendríamos preparada nuestra bebida de cúrcuma, así de sencillo. Con esto aliviamos la gastritis y para ello deberíamos tomarlo pues como un vaso al día, 2 vasos, siempre fuera de comidas también. Hemos explicado esta receta para un vaso de bebida, pero si queremos podemos hacer para más cantidad y tenerlo en la nevera para más días. Recuerda, la gastritis es una inflamación que se puede revertir. Crónico no significa que sea para toda la vida, sino que hay que prestarle atención, que nos cuidemos, que nuestro cuerpo está tratando de hablarnos, de lanzarnos un mensaje. Pongamos atención y cuidemos nuestras comidas y nuestras emociones y de esta manera podemos tomar las riendas de nuestra salud. Espero que estos consejos os sean útiles y os ayuden a encontrarnos cada día un poquito mejor. Os dejo aquí a mi lado un vídeo que ya hicimos sobre la gastritis. Y también os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Si queréis una consulta personalizada, haced clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Dame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.